noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 13, 8 de la noche, donde es un privilegio nuevamente darle continuidad a estos programas de Conversando de Historia con Enrique Encinosa y hoy además con su invitado de lujo, Reynold Rodríguez. Para nosotros es un privilegio pues poder traer estos programas remembrando la historia importantísimo que no puede quedar en el olvido, debe mantenerse vigente nuestra historia, las razones también por las cuales estamos nosotros aquí en este exilio. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, agradecemos que esté. Y si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga, suscríbase con nosotros aquí en el canal, active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la campana. Esos entes le van a usted a notificar inmediatamente que estemos subiendo nuevos materiales como este. No le vamos a robar más tiempo. Lo único que le vamos a pedir es compartan el programa. Y sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a este conversando con Enrique Encinosa de Historia, con su invitado Reynold Rodríguez. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy especial de 8 de la noche, donde tenemos el privilegio de contar con un personaje que la semana pasada hasta a mí me impactó de las cosas que hablaron. En todo caso, bienvenidos. Enrique, usted es el host, por favor. Bueno, Bueno, la semana pasada tuvimos a nuestro primer invitado en todas esas conferencias históricas, a Reynold Rodríguez. Y, y Reynold habló de los campamentos que hubo en República Dominicana del Alfa 66. Reynold, que se había infiltrado ya numerosas veces en Cuba, participa en tres de los cuatro eventos. Es más, organiza tres de los cuatro eventos que entre 1969 y 1970, en un periodo de un año, conmovieron al exilio. El exilio estaba decaído en 1969, extremadamente decaído porque, o sea, las operaciones auspiciadas por la CIA habían parado, los campamentos en Guatemala, en Costa Rica y en Honduras habían sido cerrados. La administración de Johnson y Nixon no estaban muy simpáticas con el concepto de los cubanos peleando por su cuenta. Entonces la primera operación fue el desembarco de Yarey, comandante de Yarey, Amancio Mosqueda, que lo auspició el RECE, Representación Cubana en el Exilio, que era un grupo dirigido por Jorge Mascanosa ujú, y Tony Calatayud, que ambos eran de la Brigada 2506. Este grupo, ¿ok? Desembarca en 1969 en Cuba. Eran 9 o 10 hombres. En- pero eran gente experimentada. Amancio Mosqueda, que le decían el comandante Yarey, había estado infiltrado en Cuba varias veces, había estado alzado, se conocía muy bien Oriente. Su hermano iba con él, y tengo entendido que su hermano era radiotelegrafista también para operaciones militares. Ahí estaba Justo Leiva, Tico Herrera, Paco Cid. Era un grupo de gente experimentada. Desembarcaron cerca de Guantánamo, en una playa donde supuestamente no había nadie nunca, ¿ok? Porque no era una playa de ir a bañarse. Eh, Da la casualidad que la noche que ellos hacen el desembarco, ¿m?
Había una pareja que estaba haciendo amor en la playa solitaria donde nadie iba y los vieron llegar, los vieron desembarcar perdón, equipo porque llevaban mucho equipo, llevaban armas adicionales, llevaban municiones adicionales, llevaban medicinas adicionales y fueron y enterraron ese equipo cerca de donde desembarcaron. Entonces ya, tú sabes, cuando una guerrilla va a funcionar, lo primero que tiene que hacer es entrar en el territorio y establecerse. Y si la guerrilla no se puede establecer, se acaba. ¿No? Porque hay un periodo de gestación, hay un periodo de reclutamiento, de comprender el terreno, etcétera. Y esto no sucedió, le cayeron arriba enseguida, movilizaron miles de hombres. Eh, por lo menos 5 miembros de las fuerzas castristas murieron, otros fueron heridos y los combates duraron como 2 semanas. No, Amancio Mosqueda es capturado herido y fusilado. eh, y en realidad, déjame ver, l- eh, eh, de ese grupo hubo 3 muertos en combate y el resto, 3 fusilados o 4, incluyendo a Yarey, y el resto a prisión. ¿Mm? Y eso impactó, ¿no?, en el aspecto de que mucha gente dijo, se está haciendo algo. Pero lo que viene después es Vicente Méndez. ¿Ok? Y Vicente Méndez tuvo muchísimo más impacto que Yarey. ¿Por qué? Porque Vicente Méndez viajó todos los Estados Unidos. ¿Ok? Estuvo en Elizabeth, estuvo en Newark, estuvo en Detroit, estuvo en Chicago, estuvo en Los Ángeles. A todos los lugares fue. Vicente había sido teniente del ejército rebelde, había sido entonces uno de los protagonistas la primera insurrección de una fuerza militar castrista dentro de Cuba, que fue cuando él, y Diosdado Mesa tomaron el cuartel donde ellos estaban y reclutaron gente, se llevaron armas y se fueron para el monte. Herido en el pecho y con un dedo podrido, sobrevivió Vicente la primera limpia. Y sacaron a él y a 14 más que incluían a Edel Montiel, Membibre, Diosdado Mesa y él, eran 14 en total, lo sacó Quiquío Yanzó, que era capitán de botes de rescate de la CIA. Cuando llegó aquí, Vicente enseguida trató de regresar de alguna manera, ¿no? Tan pronto se curó el dedo y se curó la herida en el pecho. Lo que quería era regresar a Cuba. Y empezó a dar vueltas, estuvo con el Jure, después cayó con el Alfa. Y déjame decirte, con el Alfa, ese hombre viajó todos los Estados Unidos. Yo lo vi por primera y bueno, en realidad única vez que lo vi. eh, Fue en el 68 cuando él viajó con Nazario a Chicago. Y él habló al auditorio y se ve que era un guajiro noble, ¿ok? Fuerte. Tenía en aquel momento 30 y algo años. Eh, Creo que cuando murió tenía 39 o 40. Y él llegaba y decía, mire, si ustedes me ayudan y me dan dinero, yo creo el grupo de gente y yo me lanzo en Cuba a pelear. Y si ustedes no me ayudan y no me dan dinero, yo de todas maneras me voy a lanzar en Cuba a pelear. Aunque tenga que llevarme un bote de vela e ir remando. ¿Ok? Y así, ese era el tipo de persona que le era. Un amigo mío que estaba con él en Detroit vio que estaba
Los zapatos que tenía estaban rajados. Y esto era nieve, ¿ok? La nieve del norte de Detroit. Y le dijo, vamos a una tienda que te voy a comprar un par de zapatos y te los voy a regalar. Y Vicente le respondió, las botas con que me voy a morir me están esperando en Miami, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, Vicente, por la gente que lo conoció, me dicen que él estaba frustrado. Había algunos de sus compañeros que habían llegado al exilio después de haber estado alzado o no haber estado alzado, pero haber estado en el ejército rebelde con él. Y él vio a varios alcoholizados. Y él decía que él no quería terminar así. Eh, Vivía con su mujer aquí en Little Havana. Y yo recuerdo un día, hace muchos años, que yo estaba almorzando con Orlando Gutiérrez Boronat en la esquina de Texas, que era un restaurante muy conocido en Miami, que ya no existe. Y le digo yo a Orlando, aquí almorzó Ronald Reagan. Y Orlando me respondió, y aquí lavó platos Vicentemente. ¿No? Y, y eso lo decía todo. Así que, Reynold, Dígame, patriota, veterano, veterano de 50, mira, mira lo que tengo puesto. patriota, Permítame, mira lo que me... permítame que hice la observación, o voy a hacer la observación, los vi a los dos con esa gorra No, muy porque alegórica a todo lo que estamos hablando. le Bueno, voy a porque hacer llegar uno a usted, Gustavo, para que se sienta orgulloso de la Gracias, organización la cual yo represento, Alfa 66. que fuiste jefe militar. Bueno, fui no, sigo Soy, siendo, ¿ok? lo eres. Así que ya sabe. Así que, pero bueno, ¿Estás hablando de Reynold, Vicente Méndez? sí, ¿Quieres que te conteste algo, Vicente? dime, cuéntame. Es un Mira, individuo Vicente, fascinante y cuando él se lanza en Cuba, como él había sido había ido a tantas colonias de exiliados, eh, tuvo un impacto enorme. Yo conozco a compañeros míos de Abdala que me dijeron, yo me involucré por el desembarco Vicente. Andrés fue quien lo llevó a todas las delegaciones. Mm, Andrés Nazario salió de aquí con él y fue a todas las delegaciones, lo presentó y ahí fue donde surgió la figura de él, que ya venía con la historia, que había estado alzado en el Cambrai, toda la historia de él, y conmigo hicimos una gran amistad. Vicente y yo, habían dos en el Alfa, tú sabes bien porque tú conoces la historia y tú eres historiador. El Estuve Alfa en el Alfa tenía, también. bueno, Alfa tenía dentro de la organización lo que es infiltraciones para la lucha armada dentro de Cuba y operaciones comando. Entonces, yo le digo a Vicente, mira Vicente, vamos a hacer una cosa. Vamos, yo tengo dos lanchas rápidas, yo tengo 10 hombres y tú tienes más o menos. Vamos a hacer una fuerza entre los dos, lo que tú tienes para desembarcar y lo que yo tengo para, para operaciones comando, que tú los conoces a todos, a Raúl Cabrera, a Ramón, Los hermanos a todos, Cabrera, ¿eh? los hermanitos Cabrera. Por eso es los que estaban conmigo y yo le digo a él, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar Varadero un tiempo razonable, lo que podamos estar ahí para tratar de evitar el turismo, la economía a Cuba. Vamos a hacerle daño donde podemos. Y no lo pude convencer. Me dijo, no, Reynold, yo tengo un compromiso de desembarcar en Cuba, irme para la Sierra Maestra. Yo quiero ir a la Sierra Maestra, tengo compromiso con los hombres que cayeron en el Escambray y yo ahora tengo compromiso y yo lo que voy a hacer es ir para la Sierra Maestra. Y yo le digo, bueno, si tú sales, eso es la decisión tuya, pues yo te la respeto. Pero honestamente yo no le voy a dar la oportunidad al gobierno de Cuba que me eche 100.000 hombres arriba que te puede decir a ti, te puede mandar a buscar y te puede decir, escoge donde tú quieras alzarte. ¿Para qué? Para echarte 100.000 hombres arriba
los helicópteros, tú no tienes defensa aérea, tú no tienes nada. Y bueno, pero no pude. Él estaba convencido que sí, que podía guerrilla, que él podía No, yo hacerle creo que daño a todo eso. él también sabía que iba a morir, pero que había que sentar un ejemplo, porque yo recuerdo que él le dijo a alguien, y ahora estoy tratando de acordarme quién fue, que la persona le dijo, vamos a hacer esto, si podemos hacerlo, y él le dijo, yo voy a morir abrazado a una palma. ¿No? De Y acuerdo, él contigo, de sabía a lo acuerdo. que iba y todos los que iban con él sabían a lo que iban. Pero sí, todo el mundo, igual que con él hoy, Porque todo el hay mundo veces que la sabía. gente en la calle, no, los embarcaron. Yo no he No, aquí, conocido a nadie y yo entrené a un grupo grande después de con los Marielitos. Yo no he conocido a nadie que ha desembarcado en Cuba en una operación de infiltración que me diga, no, la verdad que yo no tengo ganas de ir, pero estoy haciendo esto. Yo preferiría hacer acciones urbanas o lo que fuera. Toda la gente que ha ido con Vicente, que fue con José Rodríguez Pérez, que tú lo llevaste, ah, los que fueron con Yarey, todos iban convencidos de que iban a una muerte casi segura, pero tenían fe en la lucha. lógico. Todo el mundo tiene fe en lo que está haciendo. Y por eso yo te digo que él quería hacer eso. Ya nosotros lo habíamos tratado de hacer. Pues cuando estábamos en el campamento en Santo Domingo, él hoy puede hacer lo mismo y a repetir un error. Si yo llego a tener la edad que tengo hoy, no voy a Santo Domingo para desembarcar en Cuba. Pero yo tenía 24 años y yo quería hacerlo. Igual que Vicente lo quería hacer, yo también lo quise hacer. Pero si yo te digo ahora, si yo llego a tener la experiencia, te digo, no, no, no. La experiencia mía ahora recomendable todavía. Tú te la voy a decir para que la grabe, diga lo que tú quieras. El lobo solitario. Con los comunistas tú no puedes funcionar de otra manera. ¿Ok? Porque te van a infiltrar, te van a penetrar y entonces siempre te tienen infiltrado. Y por lo tanto, con un lobo solitario no hay quien te pueda infiltrar. Esa es mi teoría. De Respeto a las acuerdo, si demás. no te cogen el brinco haciendo algo, no te agarran. Y Bueno, por eso te digo que mi teoría es el lobo solitario. Es lo que yo recomiendo. Con los años de experiencia tiene que servirte para algo. Claro. Porque si no, ¿para qué luchaste? No aprendiste nada en la lucha. Tienes que aprender. Con los golpes aprendes. ¿Me entiendes? oye, Entonces, ahora me vino a la mente, antes de continuar hablando de Vicente, ahora me vino a la mente un flash, que en los años 80 cuando yo entrené a los Marielitos, que regresaron, y yo insistí en que fuera para guerrilla urbana, que no fueran con uniformes, sino a guerrilla urbana a las ciudades y los pueblos. Y cuando las estaba entrenando, Ramón Cala, compañero nuestro, hombre muy valiente que también peleó en Nicaragua, viene y me dice, ¿ya hay algún grupo listo? Le digo, bueno, estos 8 ya han pasado todos los entrenamientos de guerrilla urbana, etcétera, y tienen el equipo, papá. Y me dice, vamos a llevarlo. Me dice, tú vas. A los 20 años, igual que tú, yo me montaba en una bicicleta, ¿ok? Para ir a Cuba. Pero le digo, sí, cómo no. Y le digo, ven acá, chico. ¿Y quién es el navegante? El abuelo. Me dice, no, yo. Le digo, no, no, yo contigo no voy porque si tú te pierdes en Hialeah. Y y se echó a reír y le dije, no, no, de verdad, o sea, tú sabes navegación porque cogiste las clases que da el Coast Guard, pero, oye, y el tipo fue 8 veces a Cuba ah, y no tuvo problema. Bueno, una vez lo arrestaron en alta mar, pues los mameños. hubieron un grupo de hombres buenos, buenos, que aquí el exilio siempre estuvo. Yo creo que nunca el exilio dejó de tratar de hacer, de luchar por la patria, ¿viste? ¿No? Ahora, ahora es cuando yo veo que no.
que no es la misma lucha que otro tipo de lucha. Tú sabes, no estoy preparado No, de para la... acuerdo, pero del grupo de Vicente, eh, o sea, también estaba Luis Aurelio Nazario, ¿Seguro? ¿no es? Que ese, Era fíjate, el también segundo, otro era el segundo detalle, al porque mando, ¿eh? era el segundo al mando. Sí, el sobrino de Andrés Sí, pero no y por el ser hijo de sobrino, Aurelio, sino por la capacidad que tenía Aurelio, el Junior, el hijo ¿sí? de Aurelio Nazario. Estaba de segundo por la capacidad que tenía, ¿ok? Tenía No, capacidad no, inter... el muchacho era guapo y trabajaba duro. Por eso, Pero fíjate lo que quería decir, porque yo he escuchado a mucha gente aquí hablar, no, no, que si la gente que se ha enriquecido de la lucha, la familia de Nazario, ¿no? A Aurelio lo fusilaron, a Emilio, sus otros sobrinos, preso cumpliendo en Cuba, estuvo cumpliendo en Cuba. A otro cayó primo, preso en el año 68 con Ernesto. Opinar de Río entró. otro más que era, le decían el capitán Terranova, que era de la familia Sargent también, fue jefe de guerrilla en el frente norte de las villas, cerca de Santa Clara, y murió fusilado. Y así y Andrés, la gente que decía no, porque Andrés que especula, Andrés tenía el peor carro transportation, De $100. Es el lo que peor valía el carro carro. transportation que ha existido en la Florida. ¿Ok? Seguro. Ese carro se rompía constantemente. Después le daban otro, que era otro cacharro. Y, y la casa donde él vivía con Olga, y Olga trabajaba para mantener la casa, su mujer. Esa casa era una caja de fósforo, era un cajoncito. Yo lo conozco. Yo iba allí después de hacer una misión. Íbamos allí y yo que nos preparaba un poco de comida caliente. A Raúl y a mí cuando regresábamos de una misión. Íbamos a ver a Andrés a su casa. Y yo que allí nos brindaba hace unos años atrás, le hice el cuento, ¿te acuerdas? Cuando Sí, fuimos, acababa de llegar y comimos frijoles negros que tú habías hecho. Y llegamos ahí y compartimos lo que tenían ellos, lo compartieron con nosotros. Así que yo conozco bien dónde vivían y cómo andaba Andrés, que yo con miseria, no, la guerra no se hace con miseria. La guerra se falta dinero y más dinero. Porque que tú me digas, no, porque anda con los zapatos rotos. No, no, tú no eres más patriota que yo, porque tú andas con una camisa rota, ni una corbata sucia. No, eso no determina quién eres tú. Si te vas a medir así como los comunistas. Entonces yo no consigo eso. Yo tiene que ser que haya recursos. Y nunca lo tuvimos los recursos. Siempre fue con limitaciones. Con un sándwich ahí y con Sabina y que nos daba a nosotros una lata de galleta, una barra de dulce guayaba, 4 o 5 latas de leche condensada que estaban escarchadas. Y con eso nosotros hacíamos una misión un fin de semana. Yo sé lo que es todo eso que tú me estabas hablando. Yo lo viví todo el tiempo que estuvimos en la lucha. oye, levanta un poco la cabeza porque nada más que estoy viendo la parte de arriba del sombrero. Bueno, pero esta es cuando yo me identifico No, con ese yo sombrero, ¿viste? sé. Y aquí tengo el mío. Ah, No bueno, tienes que pelear con Manny. es para hacerte, para hacerte gatito. ¿Qué trabajo te Óigame, costó conseguirla? Dije, permítame, me tengo que sea un inning aquí, un inning, no, un hit nada más. Quiero decirle que me siento privilegiado de escucharlos a ustedes porque realmente yo insisto, hay muchas cosas que de esto no lo sabía y viene a colación a lo que acaban de mencionar ustedes. El exilio que existe ahora es totalmente diferente a aquello. Hay una línea media que me voy a poner yo ahí, en la cual yo no sé nada de estas cosas porque por las razones que sea, yo vivía en otro país para ese momento, yo tenía una edad diferente, etcétera, etcétera. Pero esto que están haciendo ustedes, que es parte de la historia, que es importante mantenerla vigente, es
motivo de que este tipo de programa tiene una vigencia, hay que continuar. Los invito a ustedes que compartan, porque si no esto es estéril, simplemente estamos hablando aquí como papagayos y esa no es la intención. La intención es que estas verdades no se oculten y que brillen para el futuro, porque la gente que arriesgó su vida como Reynolds, como Enrique, como todas las personas que ustedes están mencionando aquí y que para mí me estoy desayunando, créanme, estoy aprendiendo y siento un orgullo por eso, eso no debe de quedarse olvidado jamás. Usted no sabía que Herminio Díaz y Manolito habían ido con Tony Cuesta para desembarcar por La Habana, porque Herminio tenía miedo desembarcar, tenía miedo, vamos a decir miedo, no, eso no es miedo, no tenía ningún miedo, sino vamos a decir miedo y por donde yo lo quería llevar. Yo lo quería llevar por los canalizos y por la finca y atravesar monte, y él me dijo, no, no, por ahí no, yo quiero desembarcar donde yo pueda tocar tierra rápido. Y entonces fue por el malecón que lo llevó Tony Cuesta, que ahí fue desgraciadamente donde lo cogieron. Pero él, la idea que llevaba era el lobo solitario, él lo que iba era a justiciar a Fidel Castro. Eso era lo que iba a hacer Herminio Díaz con Manolito. Yo le digo Manolito, no me acuerdo el apellido de él, a lo mejor se acuerda Enrique. Y eso es una historia. Lo que pasaron, que ahí perdió la vista cuando le quitó el pin a la granada, Tony Cuesta, eso, por eso digo, hay muchos casos, y ese era el tiempo de nosotros. Aquí no se habla de Felipe Villar Santiago, uno de los primeros que desembarcó en Cuba, que había sido jefe de la Marina, y De se Pedro Díaz. infiltró en Cuba. Pedro Díaz es otro. Bueno, Pedro Díaz estaba con nosotros. Pedro Díaz tuvo una misión conmigo dentro de Cuba. Y después Pedro fue a buscar caramba, fue a buscar ahora mismo, te iba a decir, bueno, ahora se me fue el nombre de la mente, fue a buscarlo y fue por Cárdenas y lo mataron. Y él me dio a mí ¿cómo se llama? El esposo de Alicia, chico. Ramón que cumplió 29 años, ¿no te acuerdas? Sí, Amigo tuyo, sí. Ramón, ¿tú sabes quién es Ramón? De la Brigada 2506, Ramón que Conte. cumplió, Ramón Conte. Entonces, me da una foto. Y me dice, mira, Reynor, para que tú guardes esta foto. Dice que tú lo conoces. Yo, ¿cómo es la que yo conozco? Dice, sí, oye, mira, esta es la foto de Pedro que yo tenía para identificarme, que fue a buscarme cuando lo mataron. Lo mataron en Cárdenas. Se le rompió la lancha y fue a buscar ayuda para arreglar la lancha y lo sorprendieron, lo mataron ahí en Cárdenas. Wow. Lo tiraron en el puente ahí. Tú sabes que en el caso de Vicente Méndez, ellos desembarcan el 17 de abril en conmemoración de Playa Girón, de Bahía Cochino. Y según los reportes que varían, Vicente muere en combate el 25, o sea, 8 días después. Eh, el grupo que desembarca con él mata, en el primer combate matan a 5 y hieren a 5 miembros del ejército castrista. Y después no hay número de bajas oficiales. El gobierno no dice más nada, no dice en las últimas operaciones murieron 3 más o lo que fuera. Eh, muere Vicente con 2 balazos en el pecho. Muere otros de los... Y Aurelio Nazario es capturado junto con otros más cuando se les acaban las balas y estaban ya, llevan 2 semanas huyendo y siendo secados. Supuestamente, no, supuestamente no, me lo dijo Sisto Nicó, es verdad. Cuando van a la cárcel, a los que juzgan, fusilan a varios, incluyendo a Aurelio Nazario. Pero los que van a prisión, posiblemente la seguridad del Estado les prepara un escape para ametrallarlos.
y de los que estaban del grupo Vicente, todo menos uno, que después murió aquí cuando salió del presidio, de muerte natural, eh, muerte en el anzuelo. Y ahí había, ¿cómo se llama? Pipián Pineda, que era un muchachito joven, ya se había escapado de como 5 prisiones en Cuba. El tipo era un artista para escaparse. Y él, estoy seguro que fue uno que dijo, sí, sí, vamos por ahí a jugárnosla. Y los ametrallaron en la cerca cuando iban a salir de la prisión. Así que los asesinatos de siempre. Así que, pero después, eh, Reynol lleva a Cuba al grupo de José Rodríguez Pérez. Y es un desembarco exitoso. ¿Ok? Entran, no los detectan, eh, incluso ellos llegan a una estación de gobierno vestidos de militares, aunque tenían armas automáticas americanas, pero suficientemente convincentes para llevarse un camión y llenarlo de gasolina. Y empezaron a dar vueltas por Oriente y el combate donde son descubiertos a la entrada del baile. ¿Ok? Ahí Sistonicó es herido y capturado. José Rodríguez Pérez muere en el combate. Y bueno, Reynold, cuéntame de eso, porque tú Nos fuiste que lo quedan, Bueno, llevaste. mira, nos Espe- quedan 5 minuticos, por favor, para poder sellar. Y dijiste una gran verdad hace un momento, Reynold. Creo que es ficha principal. Las guerras se ganan con dinero, dinero y más dinero. Creo que esas palabras fueron adjudicadas a MacArthur cuando lo pararon en el paralelo 33. No estoy muy seguro, pero eso es una seguro. gran verdad. Este, vamos a dejar que en estos últimos minutos Reynold hable sobre sí. cómo llevó a José Rodríguez Pérez y la semana que viene que regrese para hablar de la Sí, retención de los pescadores. Fíjate qué fino te lo puse, Reynold. mm, Mira, No dije secuestro de los pescadores. no fue secuestro. Nosotros lo que hicimos era un cángel por Aurelio Nazario, que era el único que quedaba. Íbamos a cañar 11 Sí, yo por sé, poco. pero no, no, eso lo dejamos para el próximo. Ah, Dime ahora, bueno. José Rodríguez Pérez. Mira, lo de José Rodríguez Pérez fue bien importante porque nosotros usamos los recursos lo mejor que pudimos. Nos buscamos una balsa, una Zodia, que cabían 20 hombres con equipo. No la pequeña, no la de 8, no, una grande. Y la preparamos bien. Inclusive, Raúl y yo le reforzamos el piso, ¿ok? Le reforzamos el piso, los laterales con madera y el piso con madera, una cosa bien, bien hecha. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros usamos el barco madre, la lancha rápida y la balsa. Ellos entraron con una balsa, no hubo problema, nosotros estábamos ahí, cuando llegamos lo pusimos ahí a una milla de la costa, se bajaron en la balsa, ¿ok? Se bajaron en la balsa, bajaron todo el equipo, ahí donde hay una anécdota que cuando fuimos a bajar las cosas del barco madre, 2 cajas, que eran las propelas de la lancha, y Raúl me dice, del barco madre para la lancha, las propelas, y yo le digo, Raúl me dice, no, pero no la vamos a llevar. Y habíamos estado 2 días tratando de buscar las dos propelas que eran de 36 pulgadas y se las tiré en el medio del mar. Digo, no, no, que eso que no la vamos a llevar, no, si la hemos estado buscando y conmigo no hay quijotadas y se la boté en el medio del mar. Y después, con la amistad y la hermandad que teníamos, no te lo perdono lo que hiciste y la botaste. Digo, pero nada, pero no nos hizo falta. No nos hicieron falta las propelas de la lancha. Y gracias a Dios, pues fue un éxito Hay tremendo. veces que hay circunstancias cómicas. Así. En una operación que tú sabes cuál fue en el 73 por ahí, eh, cuando se fue a abordar un barco factoría, René Corvo,
tropezó con otro más en el momento que iban a empezar a escalar para subir el barco y se le cayó el arma en el agua. Y en el medio del tiroteo, que estaban fajados a tiro con el comisario político del barco, Corvo se puso a discutir con el otro. Mira lo que has hecho. He perdido. Tienes que meterte en el agua y buscármela. Y a lo mejor estaban a 90 pies de profundidad, así que no. Bueno, muchas cosas que pasaban siempre. El grupo había una hermandad tremendo, pues nos jugábamos la vida juntos. De una vez nos agarraron un mal tiempo de 10 horas de 10 pies. Y Raúl me dijo, no, si se pone malo la cosa, nos vamos a ir en la balsa. Y no, yo no, balsa no, nos amarramos aquí arriba con una soga aquí arriba de la lancha y de aquí no, yo no me voy a bajar de aquí para montarme en otra cosa, ni que sea más seguro. Habían olas de 10 pies y entramos a la base de aquí, de la base de Honte. Entonces entramos a la base por la parte de atrás. Así que hay cosas aquí que te las digo ahora que no son muy fáciles. Amigos, nos quedamos para la próxima. Así que es importante el compromiso la próxima semana. A sus órdenes. El tiempo no da para más. Gracias, Reynold. Muchas Y en la gracias. próxima tenemos nuevamente a Reynold hablando sobre la retención de los pescadores. Y quiero recordarle al público que nos escucha que estas programaciones se escuchan en Rumble, en Telegram, en X, en True Social. A lo mejor Trump las escucha. Signal, YouTube y Facebook. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Igualmente. Candela. Dios reparta suerte. Gracias. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Nos vemos. Combate, correr, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas libres vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave
Oh, sing